Bienvenidos a este canal. Aquí les voy a hablar sobre la independencia de las Américas, la situación en aquel momento y las consecuencias de aquel proceso. Las independencias de las Américas ocurrieron en el siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XVII sucedieron diferentes sucesos que dieron el contexto de por qué se dieron las independencias y cómo fue que estas ocurrieron. El más importante de estos eventos fue la Ilustración, una época en la que se cuestionó la manera en la cual funcionaba el orden de aquel entonces, ya sea el orden social o el orden natural, mediante los avances en la ciencia y también el aparecer de ideologías como la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de mercado. Es- Estas ideas pues contrastaron con la situación en la que se estaba. En el caso de, por ejemplo, la libertad de mercado, entró en conflicto con los monopolios, pues en aquel entonces la corona tenía control no solo de la ruta mediante la cual ocurrían los comercios de las colonias, sino que también de a quién le podían vender. También ocurrió la Revolución Francesa y la Revolución Americana, en la que servirían de cierta manera de preámbulos. En el Nuevo Mundo se encontraba dividido en un sistema de castas, en el cual los peninsulares estaban arriba de la cadena y en el fondo estaban los indígenas y los negros. Debajo de los peninsulares estaban los criollos, descendientes de peninsulares que habían nacido en el Nuevo Mundo. Muchos de estos tenían influencia, tenían riqueza, pero su acceso al poder político estaba bastante limitado. Y a lo largo de la historia de las colonias hubo varios levantamientos de las diferentes clases. Probablemente uno de los eventos más importantes que sirvió de preámbulo a las independencias de América fue la Guerra de la Independencia Española. En 1808, el rey Carlos IV de España fue derrocado por su hijo, Fernando VII, y Fernando VII sería derrocado por el emperador francés Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte le cedería el trono a su hermano, José I, y en España se levantarían rebeliones en contra de los Bonaparte. Estas rebeliones formaron un gobierno provisional, las Cortes de Cádiz, en 1810, y en las colonias se levantarían también varias juntas. A pesar de que estas juntas en nombre se declaraban a favor de Fernando VII, en la práctica buscaban maneras de establecer nuevas formas de gobierno. Napoleón fue derrotado en 1814, Fernando VII fue restaurado como rey de España. Al igual que algunos otros monarcas, en lugar de adoptar una constitución, Fernando duplicó los esfuerzos en mantener una monarquía absoluta, rechazó la propuesta de la Corte de Cádiz y mandaría sus tropas a derrotar a las juntas que se habían para este punto convertido en gobiernos. A estos gobiernos se los llama las repúblicas bobas, un nombre que los mismos miembros de este gobierno le dieron de manera algo despectiva. Tras la caída de estas repúblicas, Simón Bolívar buscaría un gobierno más centralizado. La guerra de la independencia, a pesar de ser liderada por los criollos, contó con el apoyo de varias de las diferentes clases sociales. En fin, se los puede mirar a los criollos con un tanto de desconfianza, pues ya eran la clase dominante. Sin embargo, las nuevas repúblicas se formarían con el pensamiento ilustrado y aunque ocurrirían debates sobre cuánto cambio debería pasar, con el tiempo pues el antiguo orden al final acabó cambiando, por lo que sí se puede considerar un evento revolucionario. El Estado-Nación, pues la nación es, por así decirlo, el pueblo. El Estado es el organismo que rige al pueblo que vive en una región.
La identidad nacional se puede construir de diferentes maneras y en el caso de América Latina se considera que primero se estableció el Estado y luego las naciones, pues, pues para cuando se establecieron los países, aunque había diferencia, pues muchos de los habitantes no notaban, digamos, diferencia entre el criollo de un lugar y el criollo de la otra nación. En fin, de que si fue beneficioso la independencia para las regiones andinas, pues se podría decir que sí. Ah, a pesar de que muchos de estos cambios que ocurrieron tras el derrocamiento de la autoridad original demoraron bastante tiempo y, o sea, al final ocurrieron. Sin embargo, esto no suele ser visto de manera tan positiva porque se lo suele comparar con el auge de los estados-naciones en Europa, ignorando que Europa contaba con diferentes ventajas. Por ejemplo, los recursos extraídos de las colonias para desarrollar su estado, la presencia de guerras civiles que permitió a la población unificarse como nación, de guerras extranjeras, mientras que en Latinoamérica principalmente hubo guerras civiles entre los diferentes estamentos, porque, eh, porque así pasó. Y la falta de asentamientos de fronteras. De la independencia, pues los ideales ilustrados que se plantearon de la construcción de las nuevas repúblicas, las diferentes libertades, al final se incorporarían, aunque no de manera inmediata en todos los casos. Pero uno de los principales problemas fue el presupuesto, porque a raíz de las independencias ocurrieron varias guerras civiles, como se mencionó. Y para financiar estas guerras fue necesario pedir préstamos a países como Estados Unidos o el Reino Unido. Estos préstamos luego pondrían a las repúblicas americanas en desventajas a la hora de negociar con estos países. Y bueno, muchos de los líderes eran hombres carismáticos, eran militares, que ya habían tenido historia y algunos países del extranjero lo juzgarían de manera despectiva, que esto llevaría a la admiración de los líderes de mano dura y de gran carisma que en Latinoamérica. Esto de aquí es, en resumidas cuentas, lo que pasó.